siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del día miércoles 14 de noviembre del año 2018. Ya estamos todos listos a compartir con ustedes lo que es noticia. Acabamos de salir de un apagón de muchas horas en 8 estados del país. A eso, aparte de eso, voy a dedicar el duélale a quien me duela. Hoy estamos muy pendientes, por cierto, de la situación que se ha planteado en la Universidad de Carabobo con el ataque armado de unos vándalos que pudieran, hemos estado recibiendo comunicaciones, estar conectados con esa actitud hostil de un payaso llamado Rafael Lacaba. Perdón, yo no debía haber dicho eso, porque los payasos son profesionales que divierten, que llevan alegría al espíritu, de grandes y chicos, sobre todo a los chicos, ¿no? Entonces yo no quiero estar comparando a Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo, con los payasos, porque tampoco, ¿y por qué? A mí ningún payaso me ha hecho nada malo. Pero Rafael Lacaba, recuerden, ha sido señalado desde hace muchísimo tiempo como quien ha estado detrás, por ejemplo, de la aprehensión, de la detención de dos, por ejemplo, muy grandes, muy fuertes, proponentes de sus candidaturas a la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante en el programa con el profesor Pablo Aure. Y sobre el tema que no puede quedarse ahí, como si, bueno, mataron unos guardias y no pasó nada. Han masacrado a asentamientos indígenas y se han matado los unos a los otros, terroristas, guerrilleros, paramilitares por allá en el sur, y nosotros nos olvidamos de eso. No. Hoy vamos a hablar con Sebastiana Barraez, que nos habla sobre las localizaciones, sobre las particularidades de cómo ha sido tomado nuestro territorio por irregulares de distinto signo y de distinta procedencia. Siempre con Sebastiana Barraez es muy revelador, porque además una conversación con ella es muy reveladora, disculpen ustedes, una conversación con ella nos pone frente a datos nuevos y frente al arrojo de una periodista valiente del área de investigación. Los saludamos, amigas y amigos, en nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con las 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica, y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez. Un fuerte abrazo a la audiencia de RCR 750 AM en su dial. Doña Romelia Romero, por cierto, esté muy pendiente. Hoy he estado yo en comunicación con doña Romelia Romero. Ustedes van a preguntarse quién es doña Romelia Romero. Pues ya van a saber. Con ella conversé largo. Duélale a quien le duela. Va a estar enfocado en una conversación con doña Romelia Romero. Y mi abrazo, y por favor, vamos, ánimo, 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 ánimo. Recuerden lo que siempre decimos aquí, las personas que estén desanimadas, ¿no? Respiren profundo y pásenla bien, y nunca olviden que Dios está con nosotros. Bueno, a la audiencia también de Radio Mundial 860 AM en su dial, un fuerte abrazo, transmitiendo para San Cristóbal, todo el Táchira y norte de Santander en Colombia. La audiencia de calidad 90.3 FM, transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas, y también vamos a saludar a los seguidores del sitio en YouTube de Venezolanos por la Información BPI, @Noticias 7D, Noticias 7 Días desde Panamá para toda Centroamérica. Y desde aquí, nosotros somos portavoces del saludo a todos ustedes de nuestro equipo de la página de soporte en venezuela1.com. Hemos escogido como abreboca para esta tarde una declaración del diputado José Guerra que nos da cuenta del cómo van las cosas en cuanto a daño patrimonial para Venezuela una vez que convirtieron en lo que convirtieron a PDVSA, a Petróleos de Venezuela. Saben que deberíamos estar produciendo por sobre los 6 millones de barriles diarios, siempre se los recuerdo. Llegamos a producir unos 3.200.000 barriles diarios, y según el Organismo Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía, AIE, vamos directo y palo abajo, incluso a quedarnos por debajo del 1.000.000 de barriles diarios de producción.
¿Saben ustedes cuánto hemos dejado de percibir como si no necesitáramos en hospitales, en medicinas, en infraestructura, en la posibilidad de que incluso PDVSA estuviera funcionando, para que hubiera gas, para que hubiera gasolina? No esa escasez por más del 80%. Hemos dejado de percibir, según José Guerra, 14.400 millones de dólares. No más, pues. 14.400 millones de dólares. La cortesía es de NTN 24 y Selene Pérez le da play. Adelante, Selene. Reinformó este miércoles que Venezuela ha perdido 14.400 millones de dólares tras la caída de la producción petrolera. Producto de la caída de la producción y del precio, el país ha perdido 14.400 millones de dólares. Con el agravante, con dos agravantes. El primero de ellos es que el gobierno no ahorró un céntimo ahorró el gobierno cuando el petróleo estaba elevado. Y ahora no solamente que no ahorró, sino que también estamos en incumplimiento del pago de la deuda externa. Aunado a esto, Venezuela debe 6.500 millones de dólares por la deuda externa que hoy se encuentra vencida. Venezuela debe 6.500 millones de dólares por concepto de deuda vencida. Esto es porque no pagaron la deuda. Porque al caer la producción y al tener este sacrificio de los 14.400 millones de dólares, evidentemente el país se quedó sin caja. No ahorró y ahora los venezolanos estamos pagando la penuria de un gobierno que despilfarró el ingreso petrolero. Guerra pronosticó que para principios del próximo año, Venezuela producirá menos barriles de petróleo que en el año 1940. Estamos perdiendo a razón de 42.000 barriles de petróleo por mes. Al ritmo que vamos, en enero, si esto no cambiase, vamos a estar produciendo casi 1 millón de barriles de petróleo. Nada, menos lo que producíamos en 1935-40. El parlamentario exhortó al Ejecutivo Nacional a pagar la deuda externa, ya que para el año entrante deberán pagar 6.000 millones de dólares más. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez. Luis Gonzalo Pérez. Excelente trabajo, por cierto, está haciendo Luis Gonzalo Pérez para NTN 24. Un fuerte abrazo a ese canal que fue censurado, proscrito para los venezolanos por ese terror, ese horror que le tiene a la verdad un régimen totalitario, abusivo y cobarde, estructuralmente cobarde, como el régimen de Nicolás Maduro. Eduardo Llanes va frente a la orquesta, nuestro director levanta la batuta, vamos a la primera tonda. Tonda no, acabo de cometer una cosa muy tonta, muy tonta. Es la primera tanda de la revisión de las noticias que no pueden quedar en el tintero. A la cuenta de 1, Eduardo, de 2, 1, 2, 3, venga. Voy a comenzar leyendo un extracto de un reporte de Inside Crime que está publicado en el portal del Nacional, sobre lo cual vamos a conversar más adelante con nuestra colega periodista Sebastiana Barraez. Ya va que aquí está un poco tremendo esto. Ya, lo tengo. El Ejército de Liberación Nacional está en 2 estados de Venezuela cometiendo delitos. Inside Crime, organización no gubernamental de monitoreo del crimen organizado, indicó este martes que logró identificar la presencia del Ejército de Liberación Nacional en 2 estados de Venezuela. Aquí está una cita textual. Mediante un monitoreo de las denuncias publicadas en prensa en 2018 sobre la actividad de esta guerrilla en territorio venezolano, los informes de algunas ONG y las informaciones suministradas por fuentes oficiales en las zonas fronterizas, el Ejército de Liberación Nacional tendría presencia en Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Y si esto es así, yo digo, Padrino López del Gran Carrizo, chico, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué están haciendo los integrantes del alto mando militar que deberían atender, como se los demanda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre sus principalísimas responsabilidades, la custodia y la defensa de nuestra integridad territorial, porque en territorio reside también soberanía nacional? ¿Qué están haciendo entonces? Cediendo territorio a fuerzas irregulares y criminales, cometiendo en consecuencia el delito de traición a la patria.
Sí, claro, me quedé callado para que todos respondieran. Bueno, yo ya oí cuáles fueron las respuestas de todos ustedes a propósito de lo que están haciendo Maduro y su ministro de la Defensa. Vamos a otra información. El gobierno está violando, dice Bonis de Simonovic, el derecho a la salud, no solamente del comisario Simonovic, sino también de los 5 policías metropolitanos presos. Recuerden que esta semana escuchamos a Luis Almagro, secretario general de la OEA, participar en la apertura de una campaña internacional por la liberación de todos los presos. Familiares señalan que los funcionarios condenados por los hechos de abril de 2002 presentan afecciones, pero les han negado la atención médica. La vida del comisario está en riesgo, afirmó su esposa Bonnie Pertinez. Pagar una pena en casa no es sinónimo de libertad, en eso tiene razón, tampoco de las garantías de ella. La vida del comisario de la extinta Policía Metropolitana, Iván Simonovic, encarcelado en su residencia desde hace 4 años, está en peligro y las autoridades irrespetan su derecho a la atención médica. El gobierno vulnera el derecho a la salud y a la vida de Simonovic y de los otros 5 funcionarios de la Metropolitana condenados por los hechos de abril de 2002, garantía que está escrita en el artículo 43 de la Constitución, la cual dice que toda persona tiene derecho a la vida. Lo mismo indica el tercer apartado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está medio titilando aquí la luz, cuidado y se nos va la electricidad. De los 8 imputados en el caso, los comisarios Simonovic, Lázaro Forero y Henry Vivas recibieron beneficios. Pertinez recordó que eso ocurrió debido a la gravedad de las afecciones de salud que presentaba su esposo hace 4 años, cuando le concedieron una medida humanitaria y fue trasladado a su residencia en Caracas. Vamos a otra información. A ver. Lo de los apagones. Y esto lo dejo entonces como abreboca para el duélale a quien le duela. Reportan apagón en 8 estados. Varios estados en el interior del país se mantenían sin luz desde horas de la tarde. Aquí en Táchira, desde donde les estoy hablando, se fue a las 2. Y hasta hace ratico fue que llegó. Por eso de Perinola llegué como tirándome de barriga a la segunda base. Pero Selene y Oriana y todos allá hicieron un excelente trabajo de preproducción del programa hoy. Los estados en el interior del país se mantienen sin luz desde horas de la tarde de este miércoles. Habitantes denuncian que en varias zonas se han registrado bajones de luz hasta que finalmente el suministro fue interrumpido. Y eso fue lo que pasó ahorita aquí, bajó la luz. Además que se dañan todos los aparatos, ¿no? Carabobo, Táchira, Mérida, Zulia, Trujillo, Barinas, Falcón y Aragua son los estados que son afectados por la falla eléctrica. Corpoelec no ha emitido un comunicado referente a la problemática que afecta a las entidades en todo el territorio nacional. Bueno, sobre esto y un poquito más voy a compartir con ustedes el duélale a quien le duela. Así que, mi querida Selene, oído al tambor, mi querida señora Romelia Romero, a la cuenta de 3 me sueltas nuestra nota editorial. Y recuerden ustedes que tenemos también al final del programa La Voz de Dios, La Voz del Pueblo, 0212-482-9750 para oír su opinión sobre todos estos asuntos. Selene, duélale a quien le duela. Venga. Duélale a quien le duela. Difícil hacer el duélale a quien le duela en esta fecha porque, como ustedes deben haberse enterado, hubo un apagón en 8 estados del país. Luis Mota Domínguez, ¿qué esperas? Anda, sal y di tu nueva versión. Falta de gas, porque la falta de gas se ha visto en todas las calles, los pueblos, las ciudades de Venezuela, causando las miles de protestas que a diario, a cualquier hora del día, pues se escenifican con trancones y todos, sobre todo madres y abuelas, ya muy molestas, porque ni siquiera pueden cocinar lo poquito que encuentran. Amén de que todo lo que en comida antes iba a la mesa de los venezolanos, casi todo está comido por la hiperinflación, que no por los venezolanos, por la hiperinflación. Y como era difícil escribir sin luz, entonces me encontré con mi querida amiga Romelia Romero. Romelia Romero es una amiga mía que oye el programa todos los días. Es una asidua oyente de la entrevista. Me dice ella, ¿qué pasó con el apagón? Yo le digo, Romelia, 8 estados del país, 50.000 millones de dólares desde el año 2010 hasta esta fecha, ha dicho el gobierno, invirtió
para producción y distribución de electricidad. ¿Recuerdas? Bueno, nosotros pasamos, Romelia, por el tema de las iguanas, por el tema de las ratas, por el tema de, los sabotajes, explosivos y todas esas tonterías que han inventado hasta que llegamos al momento, Romelia, en que Luis Mota Domínguez saca sus armas en sentido figurado y le dispara a PDVSA, a Manuel Quevedo. Mándame el gas, gran cipote. Eso fue lo que dijo para el caso de Nueva Esparta y su acentuadísima carencia de luz de los últimos días. Bueno, esto de que se vaya la luz es una desgracia nuestra de cada día, pero también lo es cuando utilizamos el término, repito, se nos fue la luz, Romelia, en la unidad necesaria de la oposición. Me dice Romelia Romero, Miguel Ángel, pero a propósito de eso, ¿qué opinas de lo que pasó en la Asamblea Nacional, el acuerdo y, digamos, la falta de consenso? El acuerdo, el documento que presentaron y la falta de consenso, porque hubo unos diputados que no estuvieron de acuerdo. Yo dije, más de lo mismo. Falta de luz, porque luces nos hacen falta para entender que hay que deponer en materia de detalles nuestras posiciones y darle valor a lo fundamental, que es que nos unamos en una agenda común. Lo de ayer, ¿qué fue? En la Asamblea Nacional, un acuerdo, un documento que presentaron a última hora, denunciaron algunos diputados, es decir, que la gente no conocía previamente lo que iban a presentar algunos diputados, encabezados por el jefe de la fracción de la Unidad, Juan Guaidó. Yo puedo estar de acuerdo con el documento, de hecho estoy de acuerdo con ese documento. Ese documento habla de la necesidad de insistir en la liberación de todos los presos políticos, el fin de las inhabilitaciones, el respeto a la Asamblea Nacional, la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente y que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral para que podamos transitar pacíficamente por el camino que nos lleve al cambio, es decir, elecciones, con observación internacional transparente. Eso suena muy bien, yo estoy de acuerdo, pero llegamos al llegadero, Romelia, mi querida doña Romelia Romero. El llegadero es que dice este grupo de diputados que califican a partir del 10 de enero ilegítima y usurpadora la continuidad en el poder de Nicolás Maduro. Bueno, ahí es donde yo pregunto, ¿y es que acaso este mismo Consejo, esta misma Asamblea Nacional, no juramentó a unos diputados que siguieron juicio en el exterior a Nicolás Maduro, le hallaron culpable por corrupción y lavado de dinero en el caso de Odebrecht y en consecuencia le suspendieron de su cargo? Digo yo, ¿es que acaso la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente explícita o parte de ella en respaldar a esos magistrados? ¿Por qué no agotaron antes todos los esfuerzos? Se pusieron de acuerdo y si esas cosas, al igual que el caso de Rodríguez Zapatero, la semana pasada terminan por desencuentro entre nosotros, haciendo que el gobierno se frote las manos, pues siempre vamos a tener que repudiarlas. Atentos todos, doña Romelia Romero, a lo que suceda con los congresos que está preparando bajo la coordinación de Gerardo Blay y otra gente muy valiosa, el Frente Amplio Venezuela Libre. Los congresos tienen que contar con nuestra asistencia. Es un gran paso hacia una unidad superior. A nuestros amigos diputados un fuerte abrazo, el cariño para todos y el mejor de los deseos, porque cesen las hostilidades y dejen de estarle dando tanta agua al enemigo, porque cada vez que no se ponen de acuerdo, el enemigo traga y agua y se hidrata y sale ganando, nosotros perdiendo por nuestra propia actitud. Es así, doña Romelia Romero, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, amigas y amigos, por si más adelante vamos a compartir un minuto, cortesía de Caraota Digital, de la declaración que dio representante de la causa R, el diputado Américo de Gracia,
a propósito de ese acuerdo ayer votado y aprobado por mayoría en la Asamblea Nacional. No por unanimidad, por mayoría, porque el grupo parlamentario de la Causa R y el grupo parlamentario del Movimiento 16 de Julio, que es el grupo afín con el liderazgo político de María Corina Machado, dijeron que salvaban su voto. Porque, a ver, ¿cómo vas a calificar como legítimo por este mismo tiempo a alguien que está de usurpador, como es el caso de Nicolás Maduro? ¿Y cómo vas a estar pensando, es lo que sostienen ellos, que puedes llegar a una negociación con unos tiranos? Ya escucharemos a Américo de Gracia. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso vamos a encargarnos de conocer qué carrizo es lo que ha pasado en la Universidad de Carabobo en esta fecha. Estaremos hablando con el profesor Pablo Aure. Selene, Eduardo, llévenselo al corte y ya venimos con más. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Bueno, amigas y amigos, tenemos al secretario de la Universidad de Carabobo, el profesor Pablo Aure, al hilo telefónico, quien tiene la gentileza de recibir nuestra llamada. Profesor, ¿cómo está? Un fuerte abrazo. Tiempo sin hablar con usted, pero bienvenido como siempre a la entrevista. ¿Cómo le va? Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bueno, verdad, muy preocupado por toda esta situación, por todo lo que viene siendo el gobernador del estado de Carabobo. Desde hace algunos días ya venía anunciando lo que iba a pasar el día de hoy. Había anunciado ya prácticamente saboteo desde muy temprano. Hoy en la mañana estuvimos en los centros de votación, se instalaron todas las mesas, una fiesta verdaderamente democrática. Yo estuve en la Facultad de Ciencias de la Salud, en el edificio de Ciencia Biomédica, porque ahí se concentraba el mayor número de votos, o de las personas con derecho a voto. El resto de las facultades se estaba desarrollando, bueno, con una especie de tensión, pero sin embargo, anoche hubo una gente muy allegada a la cava y se quiso erigir como nueva junta o nueva comisión electoral estudiantil, mientras que el verdadero presidente de la comisión electoral estudiantil está en sus funciones. Recordemos que las comisiones electorales las designa el Consejo Universitario, no la gobernación ni ningún grupo afecto al oficialismo. Pues bien, eso fue en la noche de anoche. Durante el día se desarrolló el proceso de votación, con algunos inconvenientes propios de estos procesos, que sí, de algunos testigos y esto, pero donde había mayor afluencia de votación era en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde casi el mediodía llegaron unos pistoleros, por supuesto custodiados con la policía, lo digo con responsabilidad, porque filmé inclusive en Ciencias Biomédicas que también llegaron los pistoleros, y se robaron una urna, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En la Facultad de Ciencias de la Salud, donde yo estaba, como a las 11 de la mañana, 10:30 de la mañana, unas personas en una pick-up, custodiadas inclusive con una patrulla de la policía de Carabobo, lanzaron unas bombas lacrimógenas. Hubo una dispersión, pero luego los mismos muchachos solicitaron reanudar el proceso y se continuó el proceso de votación, pero masivamente habían votado más de 1.000 personas, más de 1.000 muchachos, mucho más, en un centro de votación que había 2.000 y algo. Bueno,
Como a las 12 del mediodía llegaron varias camionetas Picó y otra vez la misma patrulla de la policía de Carabobo. Se bajaron, apenas se bajan de las camionetas con armas largas, se encapuchan y penetran al edificio de biomédica. Resguardamos las cajas, pero por supuesto hubo disparos al aire, esto y lo otro, y hubo mucho terror. Tuvimos que estar encerrados como en un búnker. Los niños de 17, 18 años, porque ahí votaban los de primero a tercer año de la carrera de Ciencias de la Salud. Bueno, después se fueron, ¿ok? Robaron a todo el mundo, le robaron los celulares, los relojes, hubo un atraco. Te digo, Miguel Ángel y amigos que nos están escuchando, que yo tengo más de 30 años de vida universitaria entre estudiante y después profesor o autoridad. He visto muchísimos procesos electorales, inclusive he visto capucha, he visto todo, pero como estos eran guerrilleros encapuchados, parecía un escuadrón de la FARC o el ELN, terror con pasamontañas, y bueno, y la patrulla de la policía de Carabobo allí, Miguel Ángel. Quiero decirle también a todo el país y a aquellas personas que están a escucharnos fuera de la frontera. Nosotros desde el viernes, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo solicitó a la Fuerza Armada custodia del campus Bárula. Nunca tuvimos respuesta. Por supuesto, el gobernador, que en mala hora ensombrece el nombre del Estado Carabobo, ya venía anunciando lo que iba a hacer y también hizo hoy. Por eso hay que responsabilizarlo, hay que pedirle a los organismos internacionales, porque aquí en Venezuela no hay justicia, las sanciones, por Dios, estamos en la en este momento que tú y yo estamos hablando, yo estoy en otro sitio, pero está rodeado el rectorado, porque ahí han llegado los centros de votación, rodeado de puras patrullas y puros efectivos policiales de Policarabobo. La Guardia Nacional brilla por su ausencia. Ahora, profesor Aure, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué pretende lograr Rafael Lacaba, que entiendo también tenía el juego cantado de la detención de estos dos dirigentes estudiantiles que fueron privados de libertad la semana pasada? ¿Qué es lo que quiere lograr ahí? ¿Y por qué ese empeño contra la Universidad de Carabobo? Lo hizo antes contra la rectora. Bueno, que no es el gobernador Drácula, sino el gobernador Crápula, por llamarlo de una manera benigna, con digamos, la forma tan impune en que desempeña, en que desarrolla sus actos hostiles, y que de paso es la figura que utiliza el gobierno de Nicolás Maduro para poder tender una suerte de alfombra de diálogo con la oposición, y anda en estas, valga la redundancia, en estas andanzas, está en estas andanzas. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué puede lograr? ¿Cuál es el rédito, profesor Aure? Bueno, en realidad no lo sé, es lo que pasa que no conoce la universidad. En la universidad convivimos todas las ideologías, son plurales. Una universidad por excelencia es rebelde, es irreverente, pero eso sí, se entiende con el diálogo y con el razonamiento. Este señor pensó ponerle la mano a todo, como se la puso aquí en el Estado Carabobo, a todas las alcaldías. Nadie opina de él, le tiene todo el mundo terror. Eso es, a fuerza de terror es lo que él viene haciendo. Pero los universitarios somos, bueno, por antonomasia, protestatarios, y él se equivocó con nosotros, más nada. Él pensó que íbamos a decir sí, su merced, o a su merced, como usted diga. No, se equivocó. Pero es que hay otra cosa. Desde julio están persiguiendo a la rectora y a mí. Yo también tengo prohibición de salida del país. Claro. Pero a la rectora la bajaron de un avión. Yo, como no tenía pensado salir, bueno, aquí estoy. Si no, me hubiesen bajado también del avión. Pues. Detuvieron, primera vez en la historia venezolana, una orden judicial al presidente de la Federación de Centros Universitarios, el bachiller Iván Ucati, también al abogado Ramón Bravo, director de comedores. ¿Por qué ellos dos? Porque ellos son los que tienen más cercanía con los movimientos estudiantiles. Él pensaba a los Jalisco arrebatar a la Federación de Centros Universitarios para decirle, no sé, al país, soy el único gobernador que ha ganado una federación de centro. Vaya que se cayó de donde estaba montado. Aquí en el país, en ninguna parte que se hagan elecciones democráticas, donde se cuenten las papeletas y donde no existan maquinitas, imposible que el régimen pueda ganar una elección. Pero es más, ¿cómo puede ganar el régimen una elección en una universidad si la han destruido, le han quitado los presupuestos?
nuestros profesores se van, los empleados, los obreros. Acá en la Universidad de Carabobo nos ha disminuido las matrículas en más de la mitad. Aquí el presupuesto, bueno, y te digo que lo del presupuesto es lo de menos. Siempre le digo a mis trabajadores, a mis compañeros de trabajo, el problema en la universidad no es ni siquiera el sueldo. El problema va mucho más allá del sueldo. El problema es el sistema político que rige el país. Mientras no salgamos de este sistema político, las universidades se seguirán hundiendo. Por eso hay que encender la llama de protesta, de alzar la voz, sin miedo. Esos somos los universitarios. Así es. Profesor Pablo Aure, final y muy brevemente, porque nos comimos el tiempo y por supuesto con sobrada razón por la importancia de lo que nos está declarando. ¿Qué pasó entonces con las elecciones? ¿Terminaron de desarrollarse? ¿Cuál es el resultado de esta jornada hoy atacada? Fue un triunfo arrollador de la Unidad Democrática encabezada por el bachiller Marlon Díaz y todos los consejos universitarios, de consejos de facultad, de escuelas y delegados a la federación. Ganó precisamente la unidad, donde fue una demostración de verdadera unidad. La Universidad de Carabobo le demostró al país que cuando se desprende de intereses personalísimos se pueden lograr muchas cosas. Desde luego, estamos luchando con un tirano aquí también, con un verdugo aquí también, pero sin embargo, lamentablemente no tenemos protección. La Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, la policía, todos están dirigidos por, imagínense ustedes, ¿quién se puede esperar por alguien que tenga como fetiche un Drácula, un vampiro, por Dios? O sea, eso es lo que tenemos en el estado de Carabobo. Me ha amenazado muchísimas veces. Hoy ese escuadrón llegó buscándome al edificio Ciencias Biomédicas, pero el universitario nunca se arrodillará ante Dios y jamás va a cesar en anunciar o denunciar los atropellos. Bien, celebramos. Por más atacada que estuvo la jornada, la culminación de esas elecciones y el resultado victorioso para el factor democrático, y además celebramos que usted se mantenga, como siempre se ha mantenido, firme y constante en la lucha. Nuestro cariño también. Un fuerte abrazo, profesor. Gracias, no Miguel solamente Ángel, para usted, sino para la ustedes. rectora también, ¿no? Y gracias, hasta luego. Fuerte abrazo, profesor Pablo Aure. Lo escucharon ustedes, secretario de la Universidad de Carabobo. Crápula, Drácula, ¿qué te creíste, Rafael Lacaba? ¡Ah, qué barbaridad! Bueno, vamos a la pausa, amigas y amigos. Al regreso estaremos conversando con la periodista Sebastiana Barraez y tenemos más de revisión de noticias. Recuerden, 0212-482-9750, nuestro número telefónico, porque en la última parte, después de las 4 del patíbulo con Pedro Prado, vamos a escucharlos también a ustedes. Esto es La Entrevista, no se muevan de ahí. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Esta mujer llamada Sebastiana Barraez asume los riesgos que tenga que asumir, pero no abandona su compromiso con la investigación periodística
y sobre todo en temas que son tan claves para Venezuela, porque tienen que ver con nuestra seguridad, tienen que ver con el resguardo de nuestro territorio, con la soberanía nacional. Sebastián Barraez ha declarado, y así se publica en Punto de Corte, el detalle de lo que pueden denominarse grupos irregulares en Venezuela. Y una vez más la tenemos, además de mi querida amiga, yo le tengo mucho aprecio a mi paisana tachirense, Sebastián Barraez. Está al hilo telefónico con la entrevista. Sebastián, un fuerte abrazo, bienvenida otra vez al programa. Buenas tardes, Miguel Ángel, el placer es mío. Un saludo para ti, para los oyentes. Mira, Sebastiana, acabamos de leer un reporte de una ONG que nos habla de unas 12.000, disculpa, nos habla de unos 12 estados donde estarían distribuidos los integrantes del Ejército de Liberación Nacional. En estos días hablamos con quien tú conoces también, ¿no? Javier Tarazona. Javier llegaba a decir que podría estimarse en números unos 50.000 personajes armados de grupos irregulares distribuidos en distintas partes de Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando con los grupos irregulares en nuestro territorio, Sebastián? Mira, Miguel Ángel, casualmente hablé con el profesor Tarazona en relación con esa cifra, porque, pues bueno, todos sabemos el extraordinario trabajo que ha hecho el profesor en esa búsqueda de la situación de los grupos irregulares, pero yo creo que es bien importante precisar que esa cifra no se acerca ni siquiera en algo a lo que es realmente el número que de digamos, integrantes que podría tener el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas, Miguel Ángel, si estaríamos hablando de 50.000 personas, estamos hablando de un ejército, además demasiado grande, y la guerrilla ese ejército nunca llegó a tener ni siquiera 50.000 miembros en Colombia, o sea, mucho menos en el caso de Venezuela. Yo creo que el profesor Tarazona me decía que él más bien intentó precisar que era la influencia que ejercía el ELN en sectores de Venezuela que podrían, digamos, llegar a tener influencia sobre 50.000 personas en áreas del contrabando, de la extorsión, del secuestro, y que no es que sean militantes. Esto es bien importante determinarlo porque estaríamos hablando digamos, ya de una invasión militar realmente a Venezuela, ¿no? Pero si tomamos en cuenta, debes haber leído el reporte de esta ONG, lo saqué de mi pantalla, por eso no... que se llama Crime, Inside Crime, se llama. Sí. La ONG, de que estaría el ELN en 12 estados del país. Pues mira, independientemente del número, pero que tenga presencia en 12 estados del país, estamos hablando de más de la mitad de las entidades, ¿no? Mira, Miguel Ángel, yo creo que en esto uno tiene que ser muy responsable, y bueno, yo desde que estaba en la universidad, que ya son unos cuantos años, conozco el tema de la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. Recordemos que la guerrilla está en territorio venezolano desde hace unas cuantas décadas y mucho antes incluso de la llegada de Chávez al poder. Cambiaron algunas cosas cuando Chávez llegó al poder, pero la guerrilla normalmente se mantuvo en la franja fronteriza y no permeaba hacia el interior del país. ¿Cuándo empieza a surgir este fenómeno? Es más reciente. A pesar de que la guerrilla en algunos estados, como por ejemplo Amazonas, permeó un poco más hacia adentro de la franja fronteriza por la presencia de la FARC. La FARC estaba más en la línea fronteriza y el ELN se adentró un poco más hacia el territorio amazonense. Pero en general la guerrilla casi siempre se mantuvo en la franja fronteriza. ¿Qué ha sucedido sobre todo en el último año? La guerrilla, después de que la FARC llegó a acuerdos de paz con el gobierno colombiano y la FARC abandonó una serie de territorios en Venezuela, la guerrilla encontró algo así como el espacio libre y encontró que nuestra frontera estaba demasiado permeable, gracias a que nuestra Fuerza Armada Nacional no cumplía con la función esencial que le dio la Constitución de preservar nuestro territorio y nuestra soberanía. Entonces, claro, el Ejército de Liberación Nacional empezó a encontrar un magnífico caldo de cultivo entre dueños de finca a quienes
se les dio fácil destituirlos, porque bueno, se presentaba un grupo de 10, 15 hombres armados y las familias de productoras, pues bueno, no se resistían ante un grupo de hombres que llegaban con armas largas, armas de fuego largas, y que por supuesto pues los obligaban a tener que abandonar las unidades de producción, como sucedió en el caso del Zulia, por ejemplo, en algunos casos de Táchira, en los casos de Apure, y en el caso de Bolívar es una situación, digamos, distinta a lo que ha sucedido en otras partes del país. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que ahí sí hubo una especie de convenio entre malandros y el Ejército de Liberación Nacional, que vio la oportunidad de poder ponerle la mano a las minas de oro. Y ahí nuestro ejército fue bastante complaciente, tolerante, por no decir colaborador, con el Ejército de Liberación Nacional, que bueno, ahora está en esos dos estados de Bolívar y Amazonas. Ahora te pregunto en líneas generales, grupos paramilitares, disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, gente ligada a la explotación del oro, ya llamado el oro rojo, por el derramamiento de sangre que ha desatado la locura por la extracción, gente ligada y de estos grupos irregulares, al contrabando de combustible y a otro tipo de contrabando, sobre todo en esta frontera de la cual tú y yo somos originarios. Es gente, te lo repito, te lo pregunto directamente, es gente auspiciada, asociada y de compartición de negocios con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, ¿sí o no? No, sin duda alguna. No habría posibilidades, Miguel Ángel, de que en nuestro territorio pudiese hacer la guerrilla, los grupos paramilitares, las bandas criminales y cuanto delincuente se le ha ocurrido meterse en nuestro territorio, hacer las acciones delictivas que ejercen sin tener colaboración, respaldo, comunicación y recibir el beneplácito de funcionarios del gobierno y lamentablemente de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Claro, el tema es, Sebastiana, el tema es, ¿constituye esto una política del gobierno o constituye esto un fenómeno en el cual incurren delictualmente algunos funcionarios militares y civiles del gobierno? Porque si no es política del gobierno, lo que te voy a preguntar es, ¿has evaluado, has detectado que el gobierno haga algo realmente para corregir esto? Mira, yo creo que no es realmente una política del gobierno, porque de ser política del gobierno quizás pudiéramos considerar que la situación no sería tan peligrosa como yo creo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque la Fuerza Armada, que es la que tiene el monopolio de las armas, que es la que puede enfrentar y es la que debe desalojar de nuestro territorio a los grupos irregulares, pues la verdad es que en estos momentos no ha podido hacerlo. Eso quedó absolutamente demostrado en el caso del Catatumbo, en el municipio Catatumbo y Jesús María Semprún del estado Zulia, y absolutamente demostrado en el estado Bolívar, donde, bueno, la guerrilla se cree con el poder de asesinar a funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército. Pero es que incluso había sucedido antes en el Táchira, Miguel Ángel. Recordemos que hace unos años el Ejército de Liberación Nacional, cuando el ministro era el actual gobernador del estado Trujillo, Rangel Silva, el Ejército de Liberación Nacional asesinó a 2 oficiales del batallón de la Tucarena, allá en Rubio, y bueno, lo que hizo el gobierno nacional fue que le echó tierra a esa situación, trató de esconder que había sido el ELN, y a pesar de que unos días después un grupo del ejército acantonado en La Fría hizo un operativo, a pesar de lo separado de la zona, hizo un operativo en lo que es la vía de Delicias, que es municipio de Urdaneta, del estado Táchira, y allí encontraron a un campamento del Ejército de Liberación Nacional, y eso tampoco se dio a conocer públicamente. Nosotros fuimos los que publicamos porque encontramos el expediente, el oficio, donde aparecía la descripción de lo que se hizo en ese lugar,
Y bueno, sencillamente ante eso, el gobierno pues empezó a hacer silencio en un momento en que no debió haberlo hecho. Yo creo que sencillamente el gobierno debió habérsele plantado en ese momento a la guerrilla, decirle que ya la situación de complacencia había rebasado los límites de la tolerancia y debió haberlos enfrentado, no lo hizo. Y ahora es mucho más difícil sacar a esos grupos guerrilleros instalados en territorio venezolano y además muy bien instalados, porque déjame decirte que no solamente es que tienen campamentos, los campamentos son los de menos. Ahora ocupan haciendas, ahora ocupan fincas, ahora incluso en el estado Zulia, nosotros publicamos la fotografía de un comandante guerrillero que fue presentado por la alcaldesa del municipio Sempón, allí en un evento, y lo presentó como un productor. Y este es un comandante del Ejército de Liberación Nacional. Entonces yo creo, y para desgracia, esa alcaldesa es integrante de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, estamos hablando de una sociedad de complacencia y quién sabe si de negocios entre funcionarios del Ejército de Liberación Nacional y funcionarios del gobierno nacional. Bueno, o sea que nos gritan desde fuera del país: ¡epa! Ustedes, venezolanos, todo bajo control. Y desde aquí, lo que antes era chiste, ahora es una cruda realidad. Sí, bajo control del AMPA. Final y brevemente, mi querida Sebastiana. Perdóname, es que la última que se me ocurre es la más torpe de las preguntas. Préstame atención. Ajá, Sebastiana, ¿y entonces qué? Bueno, yo creo que lo que sucedió en el estado Amazonas hizo de alguna manera reflexionar, digo yo, o quizás por presión, por la presión interna que hay en la Fuerza Armada, pero ordenaron operativos para expulsar del territorio a la guerrilla, por lo menos en el estado Amazonas. No sé si ocurre en los otros estados, pero por lo menos en el estado Amazonas se ha desplegado un operativo y tengo absoluto conocimiento que sí se desplegó, es decir, no es publicidad, y ordenaron que la guerrilla, por lo menos el Ejército de Liberación Nacional, debe abandonar el territorio en el caso del estado Amazonas. Bueno, Sebastiana, un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos a tu orden siempre. Un fuerte abrazo, Sebastiana Barraez. Gracias, Miguel Ángel, un saludo para ti y para los oyentes. Un abrazo para ti también. Bien, un fuerte abrazo. Caramba, paren la oreja, saquen sus conclusiones. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Bajo control del AMPA, por eso nos tenemos que liberar. Y ya, unidos para liberarnos. Ya venimos. La entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La ineficiencia de Corpoelec nos tiene sometidos a todos los venezolanos a las incomodidades creadas por la mala calidad del servicio eléctrico, hospitales sin luz, escuelas a oscuras y en nuestras casas se dañan los electrodomésticos. ¿Quién responde por eso? ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. En esta última parte del programa vamos a escuchar a Américo de Gracia, diputado, con la rueda de prensa de la causa R sobre el documento presentado para un acuerdo ayer en la Asamblea Nacional. Luego escucharemos a Pedro Prado y las 4 del patíbulo, y luego la voz de Dios, la voz del pueblo, los vamos a escuchar ustedes a través del 0212-482-9750, cortesía de Caraota Digital. Dale play, por favor, para escuchar a Américo de Gracia, Selene. Selene. Pareciera una carta de muy Hola, ¿qué pasó? Alguien dígame qué pasó. Una carta dirigida al niño Jesús. Sin embargo, no reúne las expectativas que tiene el pueblo venezolano, ni con la Asamblea Nacional, ni cómo confrontar con un régimen
dictatorial, tiránico como el de Nicolás Maduro, ni contra una organización criminal. La primera cosa que queremos advertir y alertar, y por eso lo de la fracción, nosotros no teníamos conocimiento sino minutos antes del acuerdo que fue presentado en la Asamblea Nacional y que esta directiva o esta gente que aprobó el acuerdo querían que nosotros simplemente fuéramos unos diputados de utilería para levantar la mano. No, es que yo no escuché, Selene, no pude escuchar. Algo pasó, pero qué bueno si la gente lo escuchó, porque teníamos que equilibrar las cargas. Era la declaración del diputado Américo de Gracia sobre lo acontecido este martes en la Asamblea Nacional. Llegó la hora de Pedro Prado. Pedro Prado con sus 4 del patíbulo arranca ya. Adelante. Las 4 del patíbulo. Hola Miguel, gracias, buenas tardes a nuestra audiencia. Hola Selene, hola Oriana, hola Eduardo. Bien, vamos con lo que nos corresponde, las 4 del patíbulo. La primera, vecinos de la urbanización La Florida, aquí en Caracas, denuncian que integrantes de Corpo Elec les estarían cobrando $6,000 para proceder a reparar un transformador averiado y así poder reponer el servicio eléctrico en la zona. Los denunciantes indican que los integrantes de la empresa eléctrica argumentan que cobran dicha suma ya que Corpoelec no tiene recursos para hacer esta tarea. Yo opino. No digo nada nuevo al asegurar que en este gobierno todo está podrido. Ahora entiendo por qué ese dichado de ineptitud e incapacidad, como es el general Mota Domínguez, dijo que las fallas de la electricidad en Venezuela se deben, entre otras cosas, a la acción de alimañas y ratas, que por lo visto muchas llevan el uniforme de Corpoelec. La segunda. En un hecho casi inusitado, trabajadores de Venezolana de Televisión protestaron en reclamo del pago de sus aguinaldos y por sueldos dignos. Se sienten burlados porque no reciben una remuneración adecuada, mientras el gobierno gasta miles de millones en un festival llamado Suena Caracas. Yo opino que irónico. Esta noticia se conoce porque otros satanizados medios le han divulgado, ya que la verdad de lo que pasa en el país por el llamado canal de todos los venezolanos hace rato que no sale en la pantalla del PSVTV, perdón, por VTV. Bienvenidos, queridos amigos, al mundo de la verdad. La tercera es, en el estado Vargas, para que se pueda adquirir un pollo entero a precio regulado, hay que hacer colas que en la mayoría de los casos pudieran durar hasta un día completo. Para colmo, si se puede comprar el producto por piezas, los precios resultan demenciales. Un kilo de lo que se conoce popularmente como carapacho cuesta 250 bolívares soberanos, mientras uno de patas de pollo, 450. Yo opino, como a los pollos, este bandido gobierno nos despluma la vida día tras día. Mientras tanto, Maduro y su casta de degenerados prosiguen su destrucción y saqueo. Dígame si, como dicen vilmente ellos, no fueran el gobierno para el pueblo. Cuarta y última, para aquellos que se pudieran plantear adornar sus casas con motivos navideños, les cuento lo siguiente. Un arbolito natural, todo un lujo extremo en estos tiempos, cuesta entre 35 y 45 mil bolívares soberanos. Y si lo quiere artificial, baratón, lo podrá adquirir por 29.000. De los demás adornos ni hablemos. Yo opino, a los que puedan darse ese gusto, solo les pido, les suplico encarecidamente, no vayan por nada del mundo a comprar un San Nicolás. Ese bicho es gordo, ordinario, bruto, feo y malo con MD. Ustedes saben la M qué significa. Miguel. Te pasaste, Pedro. Te referiste a Papá Noel de esa manera. Así no es. ¿O no te estaba refiriendo a Papá Noel? Uno que es rojo, que es gordo. Yo pensaba que era Papá Noel, San Nicolás. Entonces, pero ese que tú dices no es santo, será de todo, pero San no es. Pero bueno, tienen el mismo nombre, yo no creo que estoy confundiendo a la gente sabe de lo que estoy hablando.
Bueno, Pedro, chao, porque aquí está Eduardo Llanes. No tienes idea cómo está molestando Eduardo Llanes. Bueno, me saca la piedra Eduardo Llanes. Vamos a la voz de Dios, la voz del pueblo, amigas y amigos. Un fuerte abrazo, Pedro. Hasta mañana. La voz de Dios, la voz del pueblo. Vamos a saludar a la señora Caicedo. Aquí dice que se llama Mafia Caicedo. Yo no creo que será María Caicedo, de Baruta. Adelante, señora Caicedo. Buenas noches. Buenas noches. A la Universidad de Carabobo, los felicito. Son increíblemente muy fuertes estos asesinos que los están amenazando. Algún día los veremos presos. A los Estados Unidos, que observe al crápula ese que ellos apoyan en Carabobo. Ese hombre es otra basura dictadora, como Maduro y el comandante Remigio Ceballos. Todos son unos guerrilleros. Hasta luego. Hasta luego, señora Caicedo. Llamó de Baruta. Henry Granados nos llama desde Pro Patria. Henry, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel Ángel. Saludos a la señorita Oriana, Selene, y saludos a Eduardo. Oye, antes que nada, de verdad quiero pedir mil disculpas a Luis Almagro, este señor que de verdad es un venezolano 100%, y esta gente de la asamblea, qué tristeza, de verdad que me da mucha tristeza. Por otro lado, le quiero agradecer también, y bombos y platillos, y si Eduardo le puede poner por ahí el tamborinero, a la señora Erika Faría, que nos tiene la ciudad bien bonita, bien adornada, con bastante basura, bastante mosca. Aquí se va a declarar una epidemia, lamentablemente, en diciembre. Por otro lado, Miguel Ángel, yo quisiera, por favor, es lamentable acá en la capital, la gente, hay una anarquía total con el pase de los semáforos, nadie respeta la luz roja, nadie deja pasar a los peatones, las señoras con niños, las señoras adultas. Es lamentable lo que estamos viviendo, y estos señores que estuvieron hoy en Carabobo, que se vayan para allá, para donde está el ELN, y se enfrenten a esos guerrilleros. Gracias, Miguel Ángel, y muy buenas tardes. Gracias a ti, gracias a la señora Caicedo. Llegamos al final, amigas y amigos. Tuvimos dos invitados, por eso los tiempos estuvieron muy estrechos. Quedaron varias noticias que quería comentarles, pero llegamos al final. Hoy murió el bolerista Lucho Gatica, chileno. Obviamente estuvo muy presente en la cultura popular y en el recuerdo de nuestros padres particularmente. Y hoy murió también el folclorista venezolano, intérprete de música típica venezolana, don Mario Suárez, a los 92 años. Obviamente está de luto el folclor venezolano. Y también está de luto una gran amiga mía que se llama Nora Suárez, su hija rochelera de Radio Caracas Televisión. A toda la familia Suárez, nuestro abrazo, nuestra consideración, nuestro mejor deseo, porque tengan temple y sigan adelante. A todo el folclore venezolano, siempre enaltecer el peso y la trascendencia de don Mario Suárez. Que Dios te reciba en la gloria. Llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Respiren profundo y pásenla bien. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.